El pájaro azul, de Maurice Maeterlinck. 20th Century Fox presenta una producción de Darryl F. Zanuck, con Shirley Temple, Johnny Russell, Gail Sondergaard, Eddie Collins, Spring Byington como Mamá Till y Nigel Bruce como el señor Lupo. Prohibido el paso por orden de Rodolfo IV. Espera, mira, ahí hay uno. Rápido. Dame la vara. Trae el pan. ¿Crees que es un tordo? No creo. Deja de revolotear, ya te tengo. Déjame verlo, quiero verlo. Ten cuidado, Titl, lo asustarás. ¡Hola! ¿Quién está aquí? ¡Un guardabosques! ¡Corre, rápido! ¿Qué nos habría hecho el guardabosques si nos habría atrapado? Hubiera, Titl, hubiera. ¿Qué nos habría hecho? Hubiera cogido el hacha y cortado nuestras cabezas. ¿Solo por un solo pájaro cuando tiene el bosque lleno? Es contra la ley. Middle. Oh, Middle. Oh, hola, Ángela. ¿Qué traes en la jaula? ¿Algo que cazaste? Es un ave muy extraña. Es fantástica. Yo la atrapé en el bosque real. Yo supongo que no querrías cambiarla por algo mío, ¿o sí? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Te dejaré tener a Sheila. Siempre te gustó. Sí, cuando era nueva. Solo la remendaron en un sitio muy pequeño. Lo siento. Además, le prometí el ave a otra chica para Navidad. A ella no le molestará. Por favor, cámbiamela. Ángela, cierra la ventana. Sabes bien que te hace daño. Es Middle. Ella tiene un ave. Sí, pero recuerda que te hace daño estar cerca de las corrientes de aire. Vamos, hay que cerrar la ventana. Madre, siempre he querido un ave como esa. Por favor, pídele que me la dé. ¿Ella? Jamás ha dado una gota de agua a nadie. ¿Quién es la niña? ¿A quién le darás el ave Navidad? ¿Qué supones? A mí. ¿Y por qué no se lo dijiste así? La próxima vez que salga de cacería te dejaré en casa.
Beetle, ¿habías visto un árbol de Navidad así? Y mira cuántos niños. Todos están divirtiéndose, ¿no es cierto? Todos se divierten menos los violinistas. Deben trabajar demasiado. Ajá. ¿Es Santa Claus el del cabello blanco? No, tonto. Es el mayordomo. Buenas noches. No estamos haciendo nada, solo mirando. ¿Quieren un pedazo de pastel? Gracias, señor. Hay suficiente para los dos. Gracias, señor. No tomes nada. No somos ricos, pero tampoco mendigos, señor. Vamos, Beetle. Hola, mami. Qué buena hora de llegar a casa. Mami, casi la ave más bella que hayas visto. ¿En dónde estuvieron? ¿Por qué tardaron? ¿No quieres verla? Lo que quiero es ver las manos limpias, así que vayan a lavárselas. Anden. Vamos, vete de aquí, no te acerques a la jaula. Oh. Hola, papá. No sabía que habías llegado. Tu madre dijo que llegaron tarde. ¿Te olvidaste del tiempo? ¿Sabes una cosa? El reloj del pueblo está atrasado. ¿Oíste, mamá? El reloj está atrasado. Ella tiene ojos, ¿no es así? Sí, ¿no notaste que oscurecía? Pues sí. Pero Ángela Berlingot nos detuvo. Tenía que hacerle caso. Está delicada de salud. Luego fuimos a la casa de los niños ricos. ¿Y qué crees que tienen? Un árbol de Navidad que llega hasta el techo. Ah, sí. Olviden eso ahora. Vamos a sentarse a la mesa pronto. Su padre trabajó en el bosque todo el día y tiene hambre. Por lo que ahora vamos a recibir y por toda la abundancia de bendiciones, Señor, recibe nuestro agradecimiento. Amén. Amén. Mildred, Tyler se comerá el ave. ¡Tyler! ¡Tyler, vete de aquí! Te prohíbo que veas al pájaro. ¿Cuántas veces te he dicho, Middle, que no atrapes aves en el bosque? Pero es que es divertido. No es muy divertido para el ave. Pero la necesito. ¿Sí? ¿Para qué? Que cante para nosotros. ¿Qué dices tú, mami? Ángela Berlingot quería que se la obsequiara. Bueno, ¿por qué no lo hiciste? Habría servido para alegrarla un poco, pobrecilla. Estará en cama todo el invierno. No es culpa mía que esté así. Pero tu egoísmo sí es tu culpa. Tú posees mucho que ella no tiene. ¿Qué poseo? Salud. Para correr por donde te plazca. Ay, eso no es nada. Oh, ¿eso crees? Yo no quisiera estar en cama todo el día. A mí no me importaría. Silencio, Middle. Basta de charla y sigue comiendo. Mami, ¿Qué quieres, Middle? ¿por qué tenemos que ser pobres siempre? ¿Pobres? Nosotros. Lo somos. Ni siquiera tenemos fiesta por la Navidad. Tienes un techo sobre tu cabeza y ropa de lana. Estas cosas Y viejas. mucho de comer. Pero nada que me guste, nada bueno. Esos niños ricos tienen que comer galletas, dulces, tienen muñecos, vestidos lindos, de todo. Yo no tengo nada. Eso no es cierto, hija. Tú posees muchas cosas. ¿Qué? Tienes un padre que trabaja para ti. Y una madre que cocina, cose y limpia. ¿Y qué? Otras personas tienen mucho más. Palacios, sirvientes, carruaje para pasear. Y nosotros, solo esta casa vieja. Ya basta, Middle. ¿Cómo dices eso? Deberías avergonzarte por hablar así. No me avergüenzo. Lo odio todo. ¡Basta ya! Una palabra más y te irás directo a la cama. Eres una niña mal agradecida, Ya estoy harta. desconsiderada, malcriada. Soy muy infeliz. Por supuesto que eres infeliz. Si no cambias tus modales, nunca podrás ser feliz. ¡Nunca! Ah, eres tú, Wilhelm. Entra, Wilhelm. Pasa y ven a comer con nosotros. Lo siento, pero no tengo tiempo. Temo traer malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Órdenes de Andrés Hofer para movilizar a todos. Movilizar. Ajá. Oh, no. Los soldados de Napoleón están de nuevo al ataque. Se dirigen hacia la frontera. ¿Están tan cerca? Bueno, los echamos una vez, ¿no es cierto? Y lo haremos ahora. Hay asamblea en la plaza de la aldea mañana a las 12. Te veré ahí. Hasta mañana entonces. La guerra. Papi. Papá, tú no tienes que ir. Sí, debo hacerlo. ¿Pero por
deben pelear. No comprendo por qué hay guerra. Por las cosas que causan problemas en todas partes. Intereses, avaricia. Los que están descontentos con lo que poseen. Pero tú no eres así, papi. Entonces, ¿por qué debes ir? Eso es lo malo que tiene la guerra. No se puede ser infeliz interiormente sin hacer infelices también a otros. No lo olvides. Anden, vengan, terminemos la comida todos juntos. Quisiera más, mamá. En el ejército nunca se come así. Buenas noches, querida. Mami, Sí, hija. perdóname por el modo de comportarme en la mesa. Eso es lo que siempre dices, Myrtle, que lo sientes. Pero al día siguiente, otra vez haces lo mismo. Yo sé que lo hago. Y no sé por qué. Pues debes buscar el porqué. De otro modo, siempre serás infeliz y estarás descontenta. Y tú no querrás eso, ¿verdad? No. Tú quieres ser feliz, ¿no es así? Sí, mami. Igual que tú. Tú eres feliz siempre, ¿no es cierto? Pues sí, casi siempre. No te preocupes por papá. Regresará pronto. Tito, ¿estás dormido? No, no lo creo. ¿Y tú? ¿Cómo voy a estar dormida si estoy hablando contigo? ¿Oíste que tocaba a alguien? Sí, me parece que sí. Llamaré a papá. Myrtle, espérame. No me oyeron tocar. Pues sí, pero Entonces, ¿por qué no me dejaron entrar? ¿quién eres tú? ¿Qué pasa con tus ojos? ¿No te das cuenta? Soy Berilún. ¿Berilún? Sí, soy el hada Berilún. Pero está oscuro para ver con claridad. ¿Oscuro? Eso terminará. Da luz, lámpara. Está encendida y prendió sola. ¿Cómo hiciste eso? No hagan preguntas tontas. Pero ni siquiera papá lo hace. Vamos, rápido, pónganse la ropa. Tienen que ir a buscar el pájaro azul. ¿El pájaro azul? Por supuesto, el ave que es azul, el pájaro azul. ¿Por qué? ¿Por qué debemos buscarlo? ¿Por qué? ¿Quieres ser feliz, no es cierto? Por supuesto, pero ¿para qué quiero un pájaro azul? Eres una niña torpe, eso eres. ¿No sabes que el pájaro azul representa la felicidad? ¿Cómo puede ser? Bien, ya escuchaste lo que dije, así que ahora vístanse, muchachos, o mejor yo voy a hacerlo por ustedes. Quietos ahora. Quietos. Quietos. Vístanse. Mira, Titi. Hasta tus botas están atadas. A mamá no le molestaría que estuvieras aquí todo el tiempo. Le gustaría, ¿eh? No se queden ahí como tontos. Vamos, no hay tiempo que perder. Pero dígame, ¿en dónde busco el pájaro azul? No es tan sencillo, no lo creas. Debes buscarlo por ti misma, en el pasado, en el futuro, en todas partes. ¿Usted vendría con nosotros? Claro que no, tengo otras cosas que hacer. No nos permiten salir solos de noche. ¿Acaso dije que irían ustedes solos? Tienen amigos, ¿no es verdad? Mi papá está ahí. Tienes a tu perro Tylo. Tal vez te sirva de ayuda.
Y Tylet, llévala si lo deseas. Despierta, Tylo. ¡Despierta! ¡Despierta, criatura perezosa! ¡De pie, como un hombre! ¡Mid! ¡Míralo! ¡Tylo! ¡Tylo! Mi querida niña, y Titl, mi querido niño. ¿Ya puedo hablar? Estoy encantado. Si hubiera podido hablar el día en que caíste en el lago. Intenté decirte que no estuvieras tan cerca del agua. ¿Quién eres? Ya no tenemos mucho tiempo para hablar. Tenemos mucha prisa, Tylo. ¿Por qué? No lo sé, pero ella lo dice. Callen. Tylet, despierta. Levántate, te digo. ¿Ella hablará también? Claro que sí. Si el perro lo hace. Tylet, estoy contenta. Debemos buscar un pájaro azul. ¿Un pájaro azul? Los acompañaré, los ayudaré. Me encantan los viajes. ¿También tú irás, Tylet? ¿Por qué no? Debe ser divertido. No me gusta el modo en que dijo eso. Pero, Tylo. Vamos, vamos. No hay que perder el tiempo. Hay que darse prisa, vamos. ¿Por qué irá Tyler con nosotros? Es traicionera. Escuché lo que dijiste. Eres un chismoso. Calla o te haré pedazos. ¿No eres muy ingenuo? ¿Qué están ustedes esperando? ¡Vamos! Se han pasado hablando toda la noche. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¿Pero qué camino debemos tomar? Ya lo dije. Deben buscar en todas partes. Pero nos perderemos. Está oscuro. Antes de golpearte lloras. Yo me haré cargo de esto. Luz, aparece. Es la reina. Pero qué tontos son. ¿No conocen a esta brillante señora cuando la han visto cientos de veces? Es la Luz. Luz, voy a presentarte a Mito y Tito. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Luz? Mi nombre es Tylet. ¿Cómo está usted? No tienen que ser formales. Somos viejos amigos. ¿A dónde desearían ir? Yo seré su guía. No estamos seguros de nuestro destino. ¿Por qué no usas tu talento? ¿No se te ha ocurrido que el pájaro azul puede estar escondido en el pasado? ¿Pero dónde está el pasado? ¿Conoces el camino? Por supuesto. El pasado está detrás de nosotros. Vengan, les mostraré. No olviden jamás que en alguna parte está el pájaro azul. Búsquenlo. Nunca deben dejar de hacerlo. Pero si fallan, les juro que nada los salvará. Busquen al pájaro azul. Lo buscaremos, lo prometo. Escucha. Sé que jamás fuimos amigos, pero ahora debemos trabajar juntos. No hay que dejar que los niños sigan con esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? No lo entiendes. Ya somos libres. Si tienen éxito, si encuentran al pájaro azul, volveremos a ser lo que éramos. Mudos esclavos del hombre. Así es como a mí me gusta. El hombre es el amo. Debemos obedecerlo. Siempre supe que eras muy tonto. Si ellos quieren buscar un pájaro azul o un búho rojo, yo los ayudaré.
El sendero al pasado está por aquí. Pero este es un cementerio. Es el único camino al pasado. Deben seguir adelante. ¿Nos acompañas? Oh, no. La luz no tiene que hacer en un cementerio. Pero los esperaré. Supongo que no encontramos el camino. ¿Tienes miedo de intentarlo? Por supuesto que no tengo miedo. Entonces encontrarás el camino. ¿Quién teme a qué? Atravesaremos el cementerio. Ah, es eso. ¿Es el cementerio? Hay algo más en esto. Y es algo muy importante. Ya es casi la medianoche. Deben volver dentro de la hora indicada. De otro modo, permanecerán en el pasado para siempre. Myrtle, no creo que debamos ir. Calla. Bien. Síganme. Es bastante malo este sitio durante el día. Miedosa gata. Miedoso perro. Estoy asustado, Myrtle. Aquí no hay nada por qué tener miedo. Con frecuencia vengo aquí solo para pasear. Cuando no paseas por callejones oscuros. ¿Qué es eso? Un fantasma. Myrtle, los fantasmas no existen. Yo vi uno una vez. He visto docenas de ellos. La mayoría son bellos y atractivos. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. No nos abandonarás ahora. Bien, entonces yo les diré lo que voy a hacer. Daré la vuelta al muro que rodea el cementerio y luego los veré más tarde. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! No comprendo dónde estoy. En una tumba. Ahí va nuestro bravo protector. Seguimos adelante. ¿Ya regresamos, Myrtle? ¿También eres un cobarde? No. Es solo a medianoche cuando debemos temer. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? La medianoche es la hora de las brujas. Las tumbas se abren, los muertos salen. ¿Salen? Tyler, estás tratando de asustarnos. ¿Tú no tienes miedo? No mucho. Bueno, no. Pero no tengo deseos de ver tumbas abiertas. ¿Por qué no? Es algo excitante. Vamos, mientras esperamos te mostraré varias de mis tumbas favoritas. No hay tiempo para eso ahora. Tenemos que seguir hacia el pasado. Pero aquí está el pasado. Aquí está. No, no es posible. La luz dijo que cruzáramos el cementerio. Pero la luz no sabe. Yo sí. ¡Tyler! ¡No vayas tan rápido! ¡Tyler! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde? ¡Tyler! ¡Tyler! El reloj. 3, 4. 5, 6. Es medianoche, Myrtle. Yo no quiero ver a ningún
¿Tú supones que mamá tiene razón? Recuerdo que siempre dijo que nadie muere en realidad. Quiero irme de aquí. No me gusta este sitio. ¡Ah, mira! La tumba de nuestros abuelos. Ojalá estuvieran aquí con nosotros. Entonces yo no tendría tanto miedo. Alguien debe estar pensando en nosotros. Empiezo a sentirme muy fuerte. Yo siento alfileres y agujas alrededor de las piernas. Tendremos visitas. Y parece que están muy cerca. Ahora puedo seguir con mi trabajo. He estado haciendo esto durante más de un año. Eso es porque casi nunca despiertas. ¡Abuelo! Un abrazo muy apretado. Hacía muchos meses que no venía por aquí. Sí, la última vez, creo que fue un día de Pascua. Las campanas sonaron ese día. ¿Qué dices? No pudimos salir ese día. Teníamos un fuerte resfrío. No, pensaron en nosotros. Nos echamos de menos. Bien. Cada vez que piensan en nosotros, despertamos y los vemos. Pero creímos que habían muerto. No, linda, solo cuando se olvidan de nosotros. ¿Cuándo aprenderán los vivos eso? El jardín, la casa, todo está igual que antes. Abuela, soy muy feliz de estar aquí. Vengan, niños, vengan adentro. No podemos quedarnos, abuela, cuando menos no mucho ¿Qué tiempo. dices? ¿Cómo que no se quedarán mucho tiempo? No podemos. Pero quiero prepararles un pastel de Ojalá arándanos. pudiéramos quedarnos. Abuelo, ¿aún no has terminado el pequeño Coco? ¿Cómo puedo hacerlo si estoy dormido todo el tiempo? ¿Quieres ver mi taller de trabajo? Sí. Ven conmigo. No demores, Titi. No tiene ninguna prisa. Yo la tengo, abuela. Debemos volver a cierta hora. ¿Qué hora es? ¿Ves? En cuanto tú piensas en él, vuelve a la vida. Ahora vamos, siéntate. Solo son las 12:20. ¿Pero el sol está en el cielo aún? Siempre está así cuando piensan en nosotros. Abuela, la razón por la que estamos aquí es que buscamos un pájaro azul. Es terriblemente importante. ¿Un pájaro azul? Oh, sí, creo que tenemos uno. ¿Es cierto, abuela? ¿Dónde? Enséñamelo. Está bien, mi niña. Si lo deseas, veremos en la pajarera. Vamos. Ahí los tienes, querida, de todas clases y colores. Puedes llevarte el que te guste. ¿Tienes algún pájaro azul? Pues sí, hay un pájaro azul. Ese que está ahí, cantando. Pero es negro, no es azul. ¿No lo ves? Vaya, qué extraño. Siempre fue azul para mí. No hay uno solo ahí, ni un solo pájaro azul. ¿Ninguno de esos te sirve? Ay, no. Terry Lynn dijo que debe ser azul. Dijo que buscara en todas partes. Este es el pasado, ¿no es cierto? Sí, querida. Pero tal vez tu pájaro azul no está en el pasado. Y deberás buscarlo en otra parte. Entonces debo ir. Ay, no, aún no, aún no. ¿Me enseñarás cómo se talla, verdad, abuelo? Si vienes con más frecuencia a ver. Mira esto. Estas figuritas silban. Ya lo sé. Vamos, debemos irnos. Aún no. ¿No quieren quedarse unos minutos más?
No podemos hacerlo. Pero yo quería que las oyeras les enseñe a silbar unas tonadas, las que quieran. Pídelas, Myrtle. ¿Te parece Flores del Jardín? Sí. ¿A quién quiere esa antigüedad? ¿Les parece Lady O? Sí, esa. Sí, Lady O te gustaba cantarla cuando estaba en mi cuna. Es muy bella. Oye, Myrtle, esta también toca música. Lady O, sing a happy jingle. Lady O, get a happy tingle. Lady O, maybe every single care will go with a Lady O. Yo lay, lay, yo lay, lay, yo lay, lay, yo lay, lay. With a lady, yo lay, lay, ¡Ay, qué lindo! Como en los viejos tiempos. Sí. Bueno, ahora sí tenemos que irnos. Vamos, Titl. ¿Qué hora es? Pues aún son las 12:20. Dios mío, algo anda mal. Hay que correr, Titl. ¡Ay, no! ¡Aún no! ¡Aún no! Si se quedan, les voy a hornear el pastel más delicioso que han comido. No tenemos tiempo, abuela, lo juro. Adiós, abuela. Adiós, Myrtle. No tarden mucho en volver a vernos. Lo prometo. Hasta pronto, linda. Piensen en nosotros con frecuencia. No saben lo mucho que significa. Lo haré, abuela. Hasta pronto, Tito. Adiós, abuela. Ya vámonos, Titl. Adiós. 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 Los vivos siempre están deprisa. Así jamás lo terminaré. No había nada que los obligara a quedarse. Ni mis pasteles de manzana. No sufras, querido. Estuvieron aquí. No nos olvidaron por completo. Sí, supongo que así es. Tal vez se queden más tiempo la próxima vez. Bien, se perdieron. Estoy seguro de eso. Si lo están, lo siento. Es culpa suya por entrar en el cementerio. ¿Por qué no los acompañaste? ¿Qué camino tomaron? ¿Por qué no lo seguiste? Tú eres tan leal y valiente. Creo que ya vienen hacia acá. ¡Ah, ahí están! ¡Tylo! Creí que se habían perdido. ¡Tyler! ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con ustedes? Estuvimos con los abuelos. En la tierra de la remembranza, ¿encontraron el pájaro azul? No, no había pájaros azules ahí. Ni uno. Yo pude haberles advertido eso. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no se tomaron la molestia de preguntar. ¿Qué crees que debemos hacer ahora? Si no pudieron hallar el pájaro azul, sigan buscándolo. ¿Tanta molestia por un pájaro azul? Yo sería muy feliz con un jugoso bistec. ¿Por qué no se dirigen a la tierra del lujo? Hay mucho que comer ahí. Podrían comer lo que desearan. ¿Encontraríamos al pájaro azul ahí? No, querida, no lo creo. ¿Por qué no? Ay, todo el mundo puede tener lo que desee. No hay un lugar mejor donde buscar al pájaro azul. Si hay buenos bisteces, no sería malo ir ahí. Tal vez encontremos al pájaro azul. Muy bien. Adelante si quieren hacerlo. ¿Cómo se llega a la tierra de lujo? Es muy sencillo. Sigan el camino hacia arriba. ¿Podrías esperarnos? Sí, querida. Los espero. Pero no se detengan mucho tiempo. No es sabio pasar mucho tiempo entre lujos. Comprendo. Les mostraré el camino.
Díganme, ¿Están los señores en casa? ¿qué nombre tengo que decir? Nicky y amigos. Pueden pasar. Síganme, por favor. Esperen aquí, por favor. Aquí estamos. ¿Qué les dije? ¿No es magnífico? El aroma es de cena. Mito, mira esos barandales. ¿No te gustaría deslizarte por ellos? Los ricos jamás se deslizan por los barandales. El señor y la señora Lujo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? ¿Es la señora Lujo? Sí, claro que sí. Yo soy la señora Lujo y él es el señor Lujo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Él es mi hermano Tittle. ¿Cómo estás? Ah, y Tailet. ¿Cómo está? ¡Qué encantador palacio! ¡Qué exquisito gusto! Es sencillo, pero nos gusta. Buscamos un pájaro azul y creímos que tal vez tuvieran uno. ¿Pájaro azul? Tenemos faisanes con trufas. ¿Ustedes prefieren pájaros azules? ¿Cómo los preparan? No queremos comerlo. ¡Oh, qué hermoso! Amiguito, dime, ¿te gustan los dulces? Sí, señor. Entonces los comerás. Docenas de postres con marrasquino y cerezas. Con crema batida tendrás todo lo que desees y harán todo lo que les guste. ¿Cree que pueda deslizarme por el barandal? Ah, claro que sí. Iría contigo, pero ya me deslicé en la mañana. ¿Te gustan las muñecas y los vestidos lindos? Sí, por supuesto. Ella jamás tuvo muchos. No, me doy cuenta de ello. En una fiesta de trajes y con buenas joyas estarías bastante presentable. Ay, gracias. Es usted tan gentil, señora Lujo. No, no lo soy. Ella es un encanto. Vamos arriba, vamos. Vamos, amigo. ¡Vamos, Tylo! ¿Tylo? ¿Quién es ese? Él es Tylo. Viene con nosotros. Ah, no tenemos más alcobas para invitados. Quizá no le gusten las habitaciones de los sirvientes. ¿Qué dices a eso, Tylo? Si no hay espacio en la casa. Perdone, señor, con los sirvientes ya no hay espacio. Pero hay un sitio muy confortable en las perreras. ¿Qué dice? Espléndido, espléndido. Muéstrale. Vamos, amigo. Fido. ¡Tylo! Tráelo. Estarás bien ahí, Tylo. No se preocupen, será bien tratado. Yo lo prometo. Y ahora vamos arriba, vamos todos. ¿Te gustaría que te lleven la espalda? Sí. ¡Arriba! El camino a las perreras. Debí haber sabido que terminaría en las perreras. Vete, te dije que te fueras. Pero está usted en el lado equivocado. Lo haré por el lado que me agrade. No es bastante grande aún, señor, para subirse solo. Yo soy grande. Detenga esto. Detenga esto. Sí, señorita, un momento. Inmediatamente. Quiero montar al pony. Oh, pero es muy peligroso.
Ya baja de ahí, Tutu. Es mi turno ahora. No, aún no. Sí lo es. Te toca ir al tío Vivo. Yo odio al tío Vivo, recuérdalo. Pues este es mi pony. No es cierto. Los señores me lo obsequiaron. No es cierto, dijeron que era para los dos. Niños, niños. Es mi pony, ¿no es cierto, Grum? No es cierto. Deja las riendas. No lo haré. Te obligaré. Baja del pony. No, no es cierto. Señorita. Señorita, por favor. ¡Ya basta, niños! ¡Basta, digo! ¿Quiere decirme qué es esto? No es culpa mía, señor, lo juro. Me tiró del cabello. Me dio un puntapié. Y lo haré otra vez. ¡Niños! ¿Por qué no le diste a cada uno de ellos un pony? De ese modo no tenían por qué pelear. ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Qué es lo que estás esperando? Ve y consigue otro pony. Sí, señor. Está bien, quédate con ese viejo pony porque me traerán uno mejor. Ah, no, este pony es tuyo, yo tomaré el mejor. Eso no, yo llegaré primero. No, no lo harás. Ah, ni con esto parecen estar satisfechos. Bien, la verdad es que son malcriados. Señor Lujo, ¿puedo pasar? ¿Qué sucede? Debes estar en la cama. Estaba, pero no podía dormir. ¡Ah! ¿Qué le hizo a su pie? No le hice nada, es la gota y no lo toques. No, no iba a tocarlo. No te aproximes a él. ¿Le duele cuando me aproximo? Ahora, Encanto, vuelve a la cama. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Señor Lujo. ¿Aún estás aquí? Sí, señor. ¿Qué deseas? Pensé que le gustaría leer para mí, ¿Por qué lo crees? porque en casa siempre lo hace mi papá. Pues eso es una tontería y si quieres dile a tu papá que yo lo dije. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Señor Lujo, ¿Qué sucede ahora? ¿a usted no le gustaría hablar con otra persona antes de dormir? ¿De qué quieres que hable? Oh, de nada. ¿Le puedo dar un beso de buenas noches? ¡Ay, Dios mío! Pensaré que es papá si cierro los ojos. A buena hora de la noche estás pensando en juegos. De acuerdo. Ven aquí. No vayas a tocar mi pie. Sí, señor. ¡No! Te dije que no tocaras mi pie. ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Tylo! ¡Tylo! Wow, ¿eres tú? Tylo, te hemos extrañado. Mientes. Sabías que estaba aquí, ¿no es cierto? ¿Qué estuviste haciendo? Nada. Ninguno de esos perros quiere jugar conmigo. ¿Por qué no, Tylo? No tengo pedigrí. Escucha, Tylo. No me siento feliz. Oh, mi querida Amita. Las personas son extrañas. No son buenas. No son como mis padres. Yo no los cambiaría por todos los llamados lujos del mundo. Aunque sean pobres. Mis padres no son tan pobres. No tienen dinero, es verdad. Esa es la diferencia. ¿No crees que debemos irnos de aquí? ¿Dónde está tu hermanito? No lo sé. No le hablo. ¡Wow! ¿Que no se hablan? Nos hace mal este lugar. Debemos irnos de aquí. Pero es que no podremos escapar de los lujos. Que intenten detenernos y verán. ¡Vamos!
Ve a vestirte. Titl, siento mucho lo que ha pasado. Es inútil que digas ahora que lo sientes. Perdóname, Titl. Me sentí muy sola sin ti. Y ahora dense un beso rápido. Tenemos que irnos, Titl. Ahora mismo. ¿Ahora? Bueno, estoy listo. ¿Dónde está tu ropa? Ahí. Póntela pronto. Rápido, Titl. Ya voy. ¿Qué haremos si nos detienen? No te preocupes, yo lo sacaré de aquí. ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? Tenemos que marcharnos, Tyler. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no nos gusta aquí, es el porqué. Creo que es un grave error. El sitio es muy agradable. Si quieres quedarte, quédate. Iremos mejor sin ti. Ah, no. No iremos sin Tyler. No temas, Middle. Iré con ustedes para cuidarlos. Estoy listo. Vamos, hay que ir con cautela. Tyler. ¿Se rompió? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? No se queden solo mirándome. ¡Contéstenme! ¡Contéstenme! ¡Respóndanme! La urna de arriba de la escalera, señor. Bien, ¿qué pasa con la urna de arriba de la escalera? Ahora estaba. ¿Eh? ¡Oh, señor Lujo, señor Lujo! ¿Qué sucede Los ahora? niños se han ido. ¿Qué? Sus camas están vacías. ¿Pero a dónde se han ido? No se queden ahí como bobos. ¡Hay que buscarlos! ¡Corran! ¡Hay que buscarlos! Hay que irse de aquí. Nos alcanzarán, Tyler. No, correremos. ¡Ahí los tienen! ¡Persíganlos! ¡Persíganlos! ¡Vuelvan! Déjenlos ir. Juro que nunca vi semejante exhibición. Me alegra que se hayan ido. Tal vez ellos saben lo que hacen. No lo creo. Son demasiado niños para apreciar el lujo. Y nosotros muy viejos para escapar de él. La luna comienza a aparecer. Esa no es la luna. Es la luz. Viene a encontrarnos. Están cansados, ¿no es cierto? No debimos haber ido a ese lugar. ¿No buscaron el pájaro azul o sí? Olvidamos hacerlo. Eso siempre pasa. De todos modos, ¿no está ahí? Temo que solo perdimos el tiempo. ¿Acaso desean volver? Ah, no, jamás, jamás. Entonces no han perdido su tiempo. Estuvimos a punto de no escapar de ahí. Gracias a Tylet. ¿Pero qué hice yo? Oh, no hiciste nada. Estrellaste la estatua y levantaste toda la casa para ayudarlos a escapar en silencio. ¿Tú imaginas las cosas, Tyler? Imagino, ¿verdad? Pues un día te agarraré del cuello y te arrancaré la cabeza. Inténtalo si quieres que te saque con mis garras los ojos. ¡Ya basta! ¡Silencio los dos! No hacen nada más que pelear. ¿Qué cree que hay que hacer ahora? Creo que tienen que descansar. Tittle está casi dormido. ¿Por qué no intentas dormir también tú?
Sí, estoy cansada. Entonces duerme. Yo volveré a despertarlo. ¡Padre Encino! ¡Padre Encino! Ahí está. ¿Qué causa esta conmoción? Casi arrojo los pulmones de tanto gritarte. ¿Qué sucede? No me escuchaste llamándote. No. Cada día eres más sordo, padre. Es que el hacha del leñador cada día aturde más mis oídos. Llama a los otros, ¿quieres? ¿Cuáles otros? El Pino, Olmo, Castaño, Abeto, llámalos a todos. Oye, ¿qué pasa? Por tu tono se diría que se aproxima el fin del mundo. Si no haces lo que digo, nuestro mundo llegará pronto a su fin. ¿Tan malo es lo que sucede? Peor. ¡Hola! ¡Hola! Llama a todos. Sauce, Lima, Pino. ¡Hola! ¡Vengan aquí! ¡Olmo! ¡Vino! ¡Estoy esperando! ¡Hola! ¿Qué es toda esta conmoción? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No lo sé. ¡Hola! Siempre hay algo. Solamente problemas, problemas. ¿Cómo se atreven a despertarme en mitad de la noche? El viejo manzano. No sé qué pasa con el sauce. ¡Basta de jilibiqueo, sauce! Ahorra tus lágrimas para el río. No lo soporto, es todo. ¿No soportas qué? Las cosas. ¿Te das cuenta? No necesitamos su presencia. Pronto tengo que volver. Creo que ya somos suficientes. Sí, dinos qué pasa aquí. ¿Qué Atención, pasa? atención. Los hijos del leñador, su mortal enemigo, están en camino hacia aquí. Buscando un pájaro azul. ¿Un pájaro azul? Sí, he puesto muchos obstáculos en su camino, solamente que ahora es cosa de ustedes. ¿Y qué quieren que hagamos? Asústenlos, aterrorícenlos. Pongan el miedo al diablo dentro de ellos para que así olviden a que han venido y vuelvan a donde pertenecen. Ya saben lo que significa. Encino, descanso en ti. Sí. ¡Esto se llama destino, no es cierto! Oye, viejo. ¿Has oído lo que ella dijo? Están buscando al pájaro azul. ¿Para qué solo aterrorizarlos? Así solo volverán un día y otro día. No, debemos destruirlos. ¡Sí, destruirlos! Es lo que los hombres nos han hecho por siglos. Sí, caen sobre nosotros por miles. Y roban nuestra No deben mañana. descansar. Díganlo al viento, golpeenlo hasta el frenesí, obliguen a los enemigos a que ayuden, al fuego, al rayo, avisen a todos. Díganles que estamos dispuestos a sacrificarnos. Si ellos nos necesitan, pero no debemos equivocarnos, no debe haber fallas, esos niños deben morir. Ahora, váyanse, todos ustedes. ¡Acabaremos, oh niños! No es pacífico este lugar. Pero no veo pájaros azules. Aquí no hay ningún ave. Pues los árboles están llenos de aves, yo lo sé. Mira, mira qué árbol tan grande. A papá le gustaría derribarlo. Creo que viene una tormenta. No. Mejor vayamos a otra parte hasta que pase el viento. Mira, espera. ¿Por qué no nos escondemos aquí?
Es la primera vez que un árbol se vuelve contra mí. Te ayudaré a levantarte, Tylo. ¿Hiciste daño? Es una tormenta, yo lo sé. No, parece un tornado. No se asusten, no hay peligro. Mejor que salgamos de aquí. Vamos, Titi. No, no, es por aquí. ¿Estás herida? Estoy bien. Hay que seguir adelante. Vamos, y yo los cuidaré. ¡Síganme! Yo conozco la salida. ¡Regresemos! No, la tormenta está peor allá. ¡Vamos! No escuchen a Tyler. Nos quiere tender una trampa. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Regresa, regresa! ¡Tengo que salvarla, Tyler! ¡Se te recuerdo, ¿verdad? ¡Tengo que hacerlo! ¡Ya es tarde! ¡Arderemos nosotros también! ¡Pronto! ¡Al bote! Luz, ¿puedes perdonarnos? No debimos haber ido sin ti. Están a salvo ahora, es todo lo que importa. Estuvimos remando toda la noche. Cayó un rayo y el bosque se convirtió en un infierno. Sí, los rayos y el fuego son mis hermanastros, que son muy malvados. Sí, casi nos quemamos. Tyler sí se quemó. Tuvo lo que se merecía. Ay. No digas eso, Tyler. Pobre Tyler. Oh, querida, no te sientas infeliz. ¿Qué pasó con el pájaro azul? No encontré ninguno. Ni uno. No tuvimos tiempo de buscarlo. Pues yo pienso que ese pájaro no existe. Sí existe, Tyler. Debe haber uno. Por supuesto que sí. Lo han buscado en todas partes. Aún les queda el reino del futuro. ¿El futuro? Pues sí, hay muchas maravillas allá en el futuro. Yo no voy. Ya he visto bastantes maravillas. Por favor, Tyler. Debes venir con nosotros, Tyler. Lo siento. Lo
único que veo en el futuro para mí es un dolor de pies. ¿Entonces nos esperarás? Encantado. Tómense su tiempo. Vamos, debemos seguir adelante. ¿El futuro está muy lejos? No, atrás de la colina. Deben subir, subir y subir lo más alto que puedan. ¿No nos acompañarás esta vez? No me necesitan, Myrtle. Cuando estén listos para volver, yo vendré por ustedes. ¿Habías visto alguna vez tantos niños? ¿Supones que sean una sola familia? Mira, están vivos esos niños. ¡Los niños vivos! ¿Por qué nos llaman niños vivos? No lo sé. Vamos a hablar con ellos. Son niños vivos, ¿no es cierto? Por supuesto que tenemos vida. ¿Ustedes no? ¡No! Aún no esperamos ir al mundo. ¡Qué vestidos tan raros! He pensado lo mismo de ustedes. ¿Qué tienen ustedes en los pies? Son zapatos. ¿Y eso para qué sirven? Te protegen los pies de las piedras y los cardos y también del frío. Todo es muy confuso, pero supongo que lo entenderé cuando vaya al mundo. ¿Por qué no han llegado al mundo? Llegaremos, pero hay que esperar nuestro turno. Yo voy a ir al mundo dentro de 3 años. Yo voy a nacer en un trono. ¿Es linda la Tierra? Sí. Regular. Es maravilloso. Myrtle. Oh, Myrtle. Myrtle. Hola. Tú eres Myrtle. Y Tito. ¿Cómo sabes nuestros nombres? ¿No es en verdad una sorpresa? Voy a ser su hermanita. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú vendrás a vivir con nosotros? Sí. ¿Cuándo? Ay, yo no sé cuándo. Será en un año, tal vez. Será maravilloso. Sí, tal vez. ¿Tal vez? Seremos 3. Nos divertiremos mucho. No por mucho tiempo. ¿Por qué no? Solo estaré con ustedes un corto tiempo. ¿Y después te marcharás? Sí. Oh. Entonces no valdrá la pena que vayas con nosotros. Sí, es posible, pero no podemos escoger. ¿Qué están haciendo? Están trabajando. ¿Trabajando en qué? En toda clase de cosas. Ve a ver si lo deseas. No les molestará. Oh, fue maravilloso haberte visto. Adiós, hermanita. Hasta la vista. Le diré a mamá que irás pronto. ¿Les gustaría ver mi descubrimiento? Sí, ¿qué es eso? No será importante, lo sé, pero ahorrará muchos sufrimientos. ¿Cómo? Pondrá a dormir a las personas cuando estén sufriendo. Supón que te rompes el brazo. Te pondrá a dormir mientras te lo componen. ¿Y no sufriría nada? ¿En absoluto? Por supuesto, te dormirías rápidamente. Sería de una enorme ayuda. Ya lo creo. Date prisa por llegar al mundo. Lo haré, pronto.
Hola. Hola. ¿Por qué estás tan triste? Solo estoy recordando que iré a la Tierra muy pronto. En muy pocos días. ¿Y no quieres ir? No, temo que no. Te gustará en cuanto llegues ahí. Hay demasiada infelicidad allí. Todos somos libres, pero no nacemos libres. ¿No son libres? Muchos sí, tal vez, pero otros van al mundo, a la esclavitud, donde hay odio, injusticia y crueldad. Es por lo que voy a pelear. Debo luchar porque vean que los hombres deben ser iguales en la tierra como lo somos aquí. Libres, iguales y unidos. Entonces yo creo que deberías ir. No me escucharán. Pues entonces debes obligarlos a escucharte. Sé que me destruirán. ¿Qué es eso? Es el tiempo. Esta es la hora en que los niños que van a nacer hoy bajan a la tierra. ¿Y cómo bajarán? ¿Tienen escalera? Estén atentos. ¡Una nave! ¡Con velas de plata! Aldrich, ¡Aquí estoy! Allison, Allison, Vamos, Allison, deprisa. ¡Presente! Angel, ¡Aquí estoy! Armitage, Baxter, Sí. Bruning. ¡Bruning, eres tú! Hasta pronto, amigos. No olviden sus ideas. Sigan trabajando. Llegarán muy pronto a la Tierra. ¡Adiós! Carter, Castle. ¿Por qué estás llorando? Porque tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tengo miedo que no digan mi nombre. ¿De modo que tú sí quieres ir? Ah, sí, he querido ir desde hace mucho, pero papá y mamá no tienen tiempo para mí. ¿No te quieren? Estoy segura de que si supieran lo felices que seríamos. Banfield, Deering. ¡Es a mí! ¡Ellos han dicho mi nombre! ¡Es a mí! ¡Es a mí! Entonces, si te desean, ¡corre! ¡Corre! Corre, niña. Rápido, niños. ¡Mi nombre es... Sí, ya sé, llegó tu tiempo. Eggert, Anda, hija, corre, corre. Evans y Evans. Evans y Evans. Aquí. Elam, Everett, Frankenhoff. Escuchen, dense prisa. Corren, niños. No quieran engañarme. No van. No es su turno. Y tú tampoco. No han dicho su nombre. No van. No van. Wagner, Ferguson. ¿Más vendedores? No, ya hay demasiados. Tenemos muchas gente. Bien, corran, corran, corran. Flanagan, ¿Dónde están los ingenieros? Ah, ahí están. Sí. Frobisher, Hammond. No, tú no. Ven aquí, ven aquí. Esta es la tercera vez que tratas de nacer antes de tiempo. No dejes que te atrapen otro intento, ¿eh? Regresa ya, corre. Anda. Hamilton, Tu nombre fue dicho. Ven acá. ¿Qué no me has oído? Ven acá. Bueno, ¿cuál es el problema, niño? ¿Nos estás deteniendo? Por favor, quiero quedarme aquí con ella. ¿No puedo ir con él? Imposible.
Entonces no voy al mundo, señor. ¿No puedes escoger? Te suplico, nos amamos tanto. Y yo iré al mundo demasiado tarde. Yo habré partido antes de que ella baje. Yo sé que jamás lo veré allá. Eso no es asunto mío. ¿No lo entiendes? Estaremos solos en el mundo. Yo los llamo y parten. Esas son las órdenes. Vamos. ¡No! Yo no voy al mundo. ¡No voy! Déjalo conmigo, déjalo, por favor. Vamos, vamos. Él no va a morir. Él va a vivir. Yo seré el muchacho más triste de la tierra. Y yo te amaré siempre. Vamos, vamos, que se hace tarde. ¡No! ¡No! Vamos ya. Tú fuiste llamado. Vamos, vamos, dije. Anda, tienes que ir, vamos. Buena suerte. Sí. Wayne. John. Zimmerman. Zimmerman, vamos, hijo, vamos. Eso es todo por hoy. ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¿Quién está cantando ahora? Son las voces de sus madres que vienen a llevárselos. ¡Corre, Mita! Ya quiero ver a papá y a mamá. Estoy ansioso por decirles todo lo que he visto. Pero el pájaro azul, ¿qué hacemos? ¿Qué le diremos a la hada de Evelyn? Di la verdad. Fuimos a todas partes y tratamos de encontrarlo. Es lo que debes decirle. ¿Hicieron lo que pudieron? Tal vez no existe un pájaro azul. ¿Ves lo que estuve diciendo desde que salimos de aquí? Es mejor que entren ya. ¿No quieres entrar con nosotros para que puedas explicarles? No, Myrtle. Tengo que visitar muchos lugares aún. ¿Ya no te veremos más? Por supuesto que sí. Siempre estaré con ustedes. No como me ven ahora, pero me verán siempre. Me verán en cada brillo de luna, en las brillantes estrellas del cielo, en los amaneceres radiantes y en cada lámpara encendida, en los pensamientos brillantes y buenos de sus corazones. ¿Tú lo entiendes, no es cierto? Sí, creo que sí. Adiós, Myrtle. Hasta que volvamos a vernos. Adiós. Hasta pronto.
Despierten. Despierten. Dormilones, despierten. Creo que ustedes serían capaces de dormir todo el día si yo los dejara. Mami. Oh, mami. Es mami, Tito. Mami, regresamos. ¿Eres tú? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Quién creían que era? Estoy tan contenta, mami. ¿Qué pasa con ustedes, hijos? Estoy contenta de estar contigo. Ha pasado mucho tiempo. Tonterías. Tuvieron pesadillas. A vestirse. No fueron pesadillas. Vimos a los abuelos, ¿verdad, Tito? Sí, y el abuelo aún talla aquellos silbatos. Oigan, ¿de qué están ustedes hablando? Y la abuela está igual que antes. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa? ¡Papi! Estoy tan contenta de verte. Hay algo raro en estos niños. Deben haber comido algo anoche que les hizo daño. No les noto nada malo. Pero si están diciendo tonterías. Dicen que vieron a sus abuelos. Es cierto que los vimos. Pero ya estamos en casa. Te eché de menos. Me echarán de menos cuando vaya a la guerra. Lo olvidé. ¿Quién será? Yo iré. Vamos a vestirse inmediatamente. Wilhelm, pero dijiste que nos reuniríamos a mediodía en la plaza. Sí, así era. Pero ahora ya puedes pasar la Navidad en casa. ¿Qué ha pasado? Una tregua fue firmada anoche. ¿Una tregua? El tratado fue firmado hoy. Oh, bendito sea Dios. Un trazo con la pluma es mejor que uno hecho con la espada, ¿no? Anoche pensé venir con el diablo a dar la noticia. Ah, pero esta mañana eres Santa Claus. Con la rama de la paz. Es un obsequio valioso. Todos dirán eso cuando les avise. Bien, hasta pronto. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz ¡Feliz Navidad! Oye, ¿es cierto? ¿Ya no tendrás que ir a la Sí, es cierto. No es maravilloso, hijo. Estoy tan contenta. Todos lo estamos. También yo. Ah, buen muchacho. También Tylo quiere decirte que está contento. El viejo y valiente Tylo. Se portó muy bien y valiente como ninguno. Él no salvó del fuego. Te digo que hay algo raro en los ¿Qué niños. respecto a ese fuego? En el bosque, los árboles se quemaron. También Tyler. Oh, pobrecilla. Pero parece tener buen apetito esta mañana. Pero si perdió la vida en el fuego. No pudimos salvarla. Ah, ¿es cierto? Según sé, los gatos tienen 7 vidas. Tal vez a ella le queden aún 6. Eso lo explica. Se portó muy mal con nosotros. ¿No es cierto, Tylo? ¡Coleteala! ¡Coleteala! Vamos a la mesa. El desayuno está listo. Oh, mami. Todo es tan maravilloso, ¿no es cierto? Tan brillante, tan lindo, tan hermoso. Lo es. Pero yo veo todo igual que siempre. Oh, no. Es diferente. Muy diferente. Su padre se levantó al amanecer para hacer una jaula para el pájaro. ¿Les gusta? ¡Es azul! ¡Mira lo que ha pasado! ¡El pájaro es azul! Era café cuando lo traje y ahora no lo es. Es azul. Es el pájaro azul. ¿El pájaro azul? Sí, lo buscamos en todas partes, en muchos sitios. Y todo el tiempo estuvo aquí. ¿A dónde vas? Volveré pronto. ¿Pero qué pasa con esa niña? Jamás la había visto tan... Es que es feliz. Es todo. Fue difícil de atrapar. Está precioso. Estás de pie. Estás caminando. Sí, mamá. Es el pájaro de Middle. Ella vino a dármelo. Es el pájaro azul, señora Berligot. Oh, Ángela, es algo increíble. Middle es un milagro. Debo ir a decirlo a tu padre. ¿Quieres dármelo ahora? Sí, espera. Sosténlo con cuidado, con cariño. Ay, tan suave y tibio. ¿Supones que...? ¡Oh, se ha ido! ¡Oh, Mido! Yo era tan feliz y ahora se ha ido. No te preocupes, Ángela. Lo buscaré otro día. No lo encontrarás nunca, jamás. Sí, ya lo creo. Yo sé que sí. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Estás segura, Mido? Sí, Ángela. Estoy segura.
porque ahora ya sabemos dónde buscarlo. ¿No es cierto?